delegacia, vai. Você criou esse grupo? Por que você tava no Discord? O que você tava fazendo no O que Discord? você fazia? Coisas. O que são coisas? Lo que acabamos de ver es el arresto de Pedro Ricardo Conceição da Rocha, alias Kim. Acusado de estupro virtual, violencia activa, y otros delitos análogos. Todo comenzó, según fuentes policiales, desde agosto del 2021, con la creación del servidor de Discord, SystemX. En este servidor sería donde acontecerían los actos más repulsivos hechos por estas personas, tanto a distancia, como de manera presencial. Kim era el dueño de este servidor. Él, junto con otros 4 integrantes, se dedicaban a cazar víctimas menores de edad para chantajearlas si no hacían lo que querían. La casa era así. Alguno de los integrantes tomaba la iniciativa y comenzaba a coquetear o acercarse a una menor de edad. Obviamente, mintiendo sobre su edad, pues ellos ya eran mayores para entonces. Así, una vez que lograban hacer cibernovios, o novios en la misma vida real, y una vez las víctimas proporcionaban una fotografía de ellas desnudas, es cuando comenzaba el segundo paso, el cual consistía en el chantaje activo de revelar esa foto, fotos, o vídeos, a familiares, escuela, o en sí mismo a internet con nombre y apellido. Este agravio y vulneración de una persona aún es algo que opera a día de hoy en aplicaciones de citas, por lo que no es de extrañar que aún puedan ver este tipo de casos en estos días. Una vez conseguida la subyugación de su víctima, Kim, como sus amigos de Discord, lo que hacían era hacer reuniones en salas de chat de voz, donde obligaban a las víctimas, menores de edad, a desvestirse, hacer actos de sodomía, hacerse autolesiones y hacer actos libidinosos. Algunas de las atrocidades que se podían ver acometidas eran las de la muerte de animales por parte de las víctimas, una de las cuales fue obligada a matar a su propio gato. Otro relato, una víctima que tuvo que introducir un cuchillo por su cavidad reproductora. Todo esto mientras estos enfermos despotricaban en la víctima a diestra y siniestra, con insultos y bajezas, haciendo humillarse a la víctima solo para su placer. Los hechos no solo se quedaban ahí. Como comenté, también trascendían al plano físico. Pues la policía, al incautar tiempo después un disco duro, del victimario Verdadeiro Vítor, obtuvo acceso a vídeos donde se mostraban a los 4 responsables acometiendo delitos. Siempre todos con la misma temática, que eran llamadas de Discord donde algún integrante traía a una víctima para hacer cualesquier bajeza que se le ocurriera, para después pasar con actos violentos, y culminando en actos sexuales no consensuados. Uno de los integrantes que se muestra en vídeos capturados por la policía era Isaquiel Tomedos Santos, de 20 años, alias Dexter, quien torturó y usó como esclavo sexual a un adolescente, así como a otras 5 víctimas que fueron obligadas, desnudas, a grabar el nombre de Dexter en su piel con cuchillas u objetos parecidos. El otro victimario fue Carlos Eduardo Custodio, alias DPE, de 21 años, quien fue acusado de atraer a las adolescentes que huyeron de sus casas para que se alojaran en su casa en Sao Paulo, para después acometer actos de violencia de todo tipo. Igualmente en llamadas de Discord. Una de sus víctimas más jóvenes tenía tan solo 13 años. Otros 2 victimarios que actuaron en conjunto fueron Gabriel Barreto Vilares, alias Lau, de 22 años. Y William Massa dos Santos, alias Host, de 20 años. Ambos igualmente haciendo actos sexuales con la misma víctima de 13 años, y con las diversas víctimas que atraía a su casa Carlos Eduardo, DPE. Antes de proseguir con Verdadeiro Vítor, debo de hacer mención de cómo siguieron los hechos. Pues entre aquellos años, en los que se especula que hubo al menos 60 víctimas en todo el país, y 20 victimarios, Kim y su grupo tuvieron otra polémica. En octubre del 2023, un estudiante de 16 años de edad, emprendió a su escuela con el fin de hacer una masacre en su escuela, inspirada por la masacre de Columbine.
El estudiante entró al aula, donde con un revólver calibre 38, disparó a un estudiante de 17 años, a quemarropa, quitándole la vida al instante. Del caso se describen otros 2 heridos por bala. Finalmente, cuando la policía capturó a este estudiante, aparte de incautar el arma de su padre, le confiscaron el celular, donde los peritos vieron que horas antes del ataque este chico había sido incitado a hacer la masacre y transmitirla por llamada de Discord. Esto, pues porque según los propios miembros, decían que no habían ocurrido cosas interesantes en la panela, es decir, en el mismo servidor de Discord. Aunque poco después los miembros se deslindarían, diciendo que el chico del crimen se había unido al Discord tan solo un día antes del atentado, y que ya venía con aquello preparado. Cosa obviamente falsa. Pues podemos probar que tenían varios servidores de Discord, además que el chico tuvo después la mente para intentar borrar la evidencia que no pudo. Es decir, aunque no hayan sido ellos los que hayan acometido el acto, aún así influyeron y dejaron que eso se transmitiese enfrente de sus narices sin reportar en absoluto a las autoridades, haciéndolos cómplices por tanto. Y es que esta gente se sentía intocable, en un anonimato, del cual se les cayó su fachada por dentro, y diría que por ellos mismos. La policía para entonces ya había recibido denuncias, una de ellas, por ejemplo, es la de una madre que al encontrar a su hija llorando y autolesionada, reportó a las autoridades. La madre igual relata que fue amenazada por estos tipos sobre aniquilarla. Pero la señora se mantuvo firme en su posición. La operación se grabó con el nombre de Dark Room, haciendo alusión a esas historias parecidas hechas en la Deep Web. Aunque esto estaba ocurriendo aquí, en la red superficial. En una de las redes sociales más populares del público juvenil. Los integrantes se conectaban al Discord mediante VPNs, lo cual dificultaba un poco alguna captura, pero fue muy rápido al capturar a un chico de 17 años. Su cuarto estaba hecho un desastre, y los oficiales, según interrogaron, describen que el chico tenía las mutaciones que se presentaban en los cuartos de la Dark Room, aparte de que él también era un victimario, es decir, él se la pasaba 12 horas metido en el ordenador violentando a gente por internet junto con sus compañeros de Discord. Durante este tiempo, y supongo a que Kim vio que esto estaba escalando, que fue cuando decidió hacer una vuelta a las cosas. Pues decidió crearse un canal en YouTube de investigación, parecido a este, donde se dedicaría a desenmascarar criminales. Intentando ocultar de que él era uno con todas las de la ley. Y es que su movimiento más inteligente, según él, fue delatar a sus compañeros. Aquí volvemos con Vítor Hugo Sousa Rocha, quien fue el de más peso. Y es que Vítor, alias, verdadero Vítor, en una sesión de Discord, afirmó abiertamente que tenía en un disco SS de contenido infantil. Este contenido eran las cientos de autolesiones que habían acometido él y sus amigos. Un movimiento sumamente descerebrado por parte de Kim, pues le estaba entregando directamente a la policía aquello que lo incriminaría después. Y es que Kim pensaba que estaría libre, pues cuando arrestaron a Víctor, este se burló con otras personas en llamada de Discord sobre aquello. Respondía en Twitter que él era inocente, tan solo porque no lo habían arrestado a él aún. Pero eso era solo momentáneo. Pues su captura se hizo, irónicamente, durante una llamada de Discord, donde se puede escuchar a un oficial entrar en la habitación de Kim, a lo que este responde, ¿por qué? Finalmente, al Kim ser capturado, esta noticia hizo eco en el país. Y es que los memes sobre su captura no se hicieron esperar. Porque Kim, al ingresar a la estación de policía, fue interrogado por los reporteros sobre qué crímenes había acometido, a lo que este simplemente respondía. Por cosas. Y bueno, esas cosas, le dieron una pena de 24 años y 7 meses en prisión, donde aún a día de hoy sigue cumpliendo su condena junto con sus compinches. Los datos más recientes del caso, son que, como mencioné, Kim sigue preso. Su canal de YouTube está activo, y pueden encontrar aún comentarios de los usuarios burlándose de su situación. En lo que respecta a sus cercanos, su Twitter está supuestamente a cargo de uno de sus amigos. Este dice que tiene acceso a su cuenta, debido a que antes de ser arrestado él había compartido esos datos. Por lo que esa cuenta aún sigue activa, pero no en manos de Kim, sino en manos de su amigo que va dando de vez en cuando datos del proceso judicial de Kim. Eso es todo.